De la mañana, 10 minutos. A propósito del evento de la semana anterior que exploró las posibilidades de la economía casanareña de incursionar en mercados del mundo, como el mercado chino, que quizás es el principal dinamizador de la economía mundial, evento que fue bastante exitoso y que trajo la senadora Sonia Bernal. Pues hemos invitado a Cristian Rivas. Él es politólogo, administrador público, estudiante de maestría y asesor de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. ¿Qué tal del Senado? ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Buenos días para todos los radioescuchas, para todas las personas del departamento de Casanare que nos vienen en este momento. Perfecto, Cristian. ¿Cómo ve la economía regional, Cristian, las posibilidades de que Casanare explore los mercados globales y sobre todo las oportunidades que genera que salgamos de los mercados locales y exploremos mercados internacionales? Bueno, yo creo que aquí el concepto primario dentro de la economía tiene que ser la diversificación de mercados. La diversificación de mercados es clave para poder hablar de globalización, pero antes de hablar de globalización se tiene que entender cómo está el tejido empresarial en el departamento de Casanare, cuáles son los indicadores macroeconómicos que se tienen dentro de los mercados para saber de qué manera Casanare o la región Orinoquía, porque era la cumbre de la Orinoquía que se estableció en la Cámara de Comercio, un trabajo arduo del equipo de la senadora Sonia Bernal, que pone a Casanare en los ojos de China. China en ese momento tiene dentro de la mira en la posibilidad de exploración económica al departamento de Casanare y a Orinoquía. ¿Pero por qué? El 25% del territorio nacional es de la Orinoquía. Tenemos una población de casi 2.100 habitantes, 2.100.000 habitantes en la región de la Orinoquía y un exponencial de Producto Interno Bruto superior a los 5.1 billones de pesos. O sea, es decir, que la región de Orinoquía está generando una riqueza muy importante para la nación. Pero ahí estamos hablando de los recursos también mineroenergéticos, petroleros. Por supuesto, hay que entender algo, mi querido periodista. Casi aproximadamente el 75% de las exportaciones de la balanza comercial del departamento de Casanare siguen siendo los hidrocarburos. Pero hay un dato muy importante. El pasado trimestre el Ministerio de Comercio y el DANE proyectó aproximadamente 100.000 millones de pesos en exportación en arroz. Es decir, que Casanare puede hablar de diversificación de mercados, haciendo una transición de lo que puede ser la política extractiva y la política de diversificación, pero teniendo como base la explotación de hidrocarburos. Es decir, es un error creer que tenemos que, digamos, romper directamente con la explotación de hidrocarburos, dejar a un lado lo que es todo lo que tiene que ver con las empresas petroleras y pasar directamente a una economía. No, la base fundamental para hablar de diversificación de mercados y diversificación de energías renovables es la misma explotación de hidrocarburos. ¿Y quién le explica eso al presidente Petro, señor Rivas? Digamos que eso es, es una lectura que se tiene que empezar a ver, digamos, no es de la ideología. Digamos que nos tiene jodidos el tema ideológico. Él decía, el embajador de China decía, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que aprenda o que sepa cazar ratones. Y el tema ideológico nos ha generado una posibilidad de retroceso en desarrollo. Por ejemplo, el desarrollo integral se hace basándose en estudios técnicos y en estudios macroeconómicos. O sea, que la economía es una ciencia social que tiene que ver todo con todo, pero lo importante aquí es, y siempre lo hemos dicho, es dejar a un lado las posturas ideológicas y empezar a hablar sobre la investigación de los mercados, que es, digamos, un paso muy importante lo que hace la senadora Sonia Bernal, trayendo estos eventos a la región para visibilizar las potencialidades. Decía el embajador de China, Casanare no tiene potencialidades, es una realidad por todo lo que tiene que ver con la posibilidad de los cultivos y los suelos y las cuencas hídricas que tiene, digamos, la región. Sí, pero esas potencialidades no las hemos explorado, ¿no? Las hemos explorado, pero no las hemos explotado, ¿no? Y precisamente ese es quizás el meollo y la parte importante de eventos como el que tuvimos la semana pasada, Cristian. Por supuesto, yo creo que es importante que el presidente de la República le ponga los ojos al departamento de Casanare de la zona Orinoquía. O sea, es importante avanzar en materia de políticas públicas, sectores como la Guajira, pero para poder hablar de desarrollo integral y para poder hablar de explotación en los sectores como la agricultura, tenemos que desarrollar la región de la Orinoquía. Repito, es el 25%
del territorio nacional. Nosotros tenemos, digamos, el Producto Interno Bruto, el 37% del Producto Interno Bruto sigue siendo la explotación de hidrocarburos. Eso, digamos, es una realidad, eso no se puede esconder. Pero también vemos, digamos, algunos sectores de la economía como la construcción que han decaído a un 2%, y eso tiene que ver mucho con el gasto público. También tienen que ver no solamente el gobierno nacional, sino las entidades territoriales, en este caso. Y las entidades territoriales, nuestra gobernación, nuestras alcaldías, ¿están sintonizadas con el tema, Cristian? Más que sintonizadas, tendríamos que empezar a evaluar qué están haciendo los bancos de proyectos. Por ejemplo, qué está pasando con la Secretaría de Planeación Departamental y de las 19 entidades territoriales. ¿Y usted ha hecho ese análisis? Digamos que más allá de que se realicen esos análisis, hemos visto el panorama económico. Por ejemplo, en este momento la construcción ha caído en un 2%. ¿Y qué tiene que ver esto? En la economía podemos hablar del gasto público. El gasto público tiene que ver mucho con la gestión que haga los gobiernos o las entidades territoriales. Entonces, o sea, tendríamos que empezar a ver, digamos, cómo está el banco de proyectos del municipio de Yopal, qué tantos proyectos tenemos nosotros radicados ante los ministerios, cuál ha sido la sinergia entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, o si todavía estamos envueltos en discusiones ideológicas y no hemos empezado a desarrollar, digamos, proyectos de alto impacto para poder hablar de factores de internacionalización. ¿Eso quiere decir que la autoconstrucción que propone el gobernador afecta a la economía del departamento? No necesariamente, todo lo que tiene que ver con el consumo directo de insumos para la construcción van a mejorar la condición económica, pero ojo, que es que también tenemos que hablar de legalidad, ¿no? O sea, digamos que si usted paga una licencia de construcción en la Secretaría, en los tributos del municipio, eso se va a ver diversificado en los recursos de destinación libre, y eso se va a ver también reflejado en las obras y el gasto público que haga el municipio o las entidades territoriales. Por eso, digamos, cuando yo digo que hace, digamos, 3 años la construcción estaba en un 7%, hoy lo tenemos en un 2%, que son indicadores del DANE, que son indicadores de la Cámara de Comercio, que son indicadores del Ministerio de Comercio, pues es grave. Quiere decir que las entidades territoriales no están haciendo lo propio en materia de gestión y en el gasto público. O sea, cuando se disminuye el gasto público, vamos a tener, digamos, unos impactos negativos dentro de la economía. Lo vemos también en la falta de ejecución que ha tenido el gobierno nacional en algunos aspectos o en algunos sectores, y en esto hay que ser objetivo. Aquí, le repito, no es izquierda ni derecha, aquí lo que se trata es que la administración pública cumple con unos fines dentro de la economía. Cuando no se ejecutan planes maestros como, digamos, el Plan de Desarrollo Nacional, que está configurado con un presupuesto, vamos a tener problemas en la economía. ¿Y quiénes son los grandes afectados? Los empresarios. ¿Y quiénes son los que más tributan directamente dentro del flujo? Pues son los empresarios. Y eso tiene también que ver con factores de seguridad y otros componentes que tiene la economía. Es que, a ver, la economía es una ciencia social. El empleo tiene que ver con inflación, la inflación tiene que ver con el consumo tiene que ver con los subsidios. Si usted afecta algo... La economía es un tema de números, ¿no, señor? Sí, claro, es de números. Es de números, pero es más un tema social. Claro. Las implicaciones son netamente sociales. Exacto. Y aquí es importante, y decía el embajador chino, y lo dejó muy claro, China dejó las discusiones ideológicas hace 5 décadas. Nosotros todavía estamos en esas discusiones. Eso es algo que no ha permitido directamente un desarrollo integral en las regiones. Ese tema de la discusión ideológica, ¿por qué es tan negativo? Démosle un capítulo especial a este tema, doctor Cristian Rivas. ¿Por qué debemos salir de la discusión ideológica? Expliquemos primero qué es la ideología y por qué en temas prácticos de las sociedades que hacen las ideologías pues no es práctico. Digamos que la ideología es un pensamiento filosófico sobre algunas creencias que se tienen para poder llegar al poder. Es decir, yo creo en la izquierda, creo en sistemas conservadores, en sistemas neoliberales, en sistemas de capitalismo, que lo cual no está mal. Por otro lado, vamos a tener el progresismo, que se cree que se tiene que amparar netamente lo público, que lo privado está mal. Pero, por ejemplo, si usted analiza China es un país híbrido. Se piensa que en China los factores de producción son del Estado. ¿Qué quiere decir? Que la tierra es del Estado, la concesiona directamente a sectores privados, pero la tributación y demás va directamente al Estado. Por ejemplo, cuando el Estado chino hace una inversión 100% pública, la plusvalía y la tributación se ve reflejada en infraestructura férrea, en distritos de riego.
el mejoramiento de condimentos netamente de infraestructura para poder mejorar la condición de crecimiento económico. Por eso es que China en este momento podemos ver que es la potencia mundial, es la potencia que produce el 70% de energías renovables. Por ejemplo, cuando hablamos de la ruta de la seda, el embajador chino decía: el secreto de esto es implementar energías renovables para mover las mercancías por medio de barcos y de esta manera disminuir el consumo de hidrocarburos y de petróleo de un 20% y hacer una desestabilización o generar una desestabilización económica a las economías gringas y de Europa. Se están hablando de una competitividad a través de mover barcos a partir de energías renovables como el hidrógeno, como la luz solar, energía solar. Nosotros no hemos abarcado ese capítulo del desarrollo integral de las energías renovables por estar pensando si está bien Petro o si está bien Uribe. Eso está garrafal. Este es mamerto, este no. Sí, es absurdo, es absurdo. Y por ejemplo, ahorita, y nos salimos del tema económico, bien, hay unas elecciones que son los consejos de juventudes. A mí, desde lo particular, como profesional y como estudiante, a mí se me hace muy extraño que los jóvenes se ubiquen en los extremos. O sea, no hay un debate específicamente sólido sobre lo que es la economía del departamento de la administración pública, y los jóvenes se ubican en los extremos. Y eso que en este momento tenemos acceso a la información de manera abismal. O sea, tenemos inteligencia artificial, tenemos bibliotecas electrónicas, tenemos información de mando donde podemos sacar diferentes diagnósticos y evaluarlos. Pero yo pienso que digamos que el tema ideológico tiene que pasar a un segundo plano y poder hablar de planes integrales de desarrollo, que es lo más importante para las regiones nuestras. Cristian, es decir, yendo al fondo del asunto, ¿el tema es más educativo? El tema es de investigación, de academia, de números, de entender que la potencialidad del departamento de Casanare puede ser tan amplia, pero digamos, hace unos meses atrás, se logró que el aeropuerto del municipio de Yopal sea internacional. Inmediatamente las entidades territoriales tendrían que estar hablando de obras complementarias. Eso sigue en el papel, ¿no? Claro, pero ¿por qué no avanzar en eso? Porque ahora tenemos el gran problema de la región orinoquia es la conectividad. Si hay un derrumbe en el Cisga, si hay un derrumbe en la vía Villavicencio o en Sogamoso, quedamos sin poder transportar las materias primas, y eso va a ser, digamos, lesivo para la economía. ¿Cuánto se pierde en millones y millones y millones cuando hay 5 o 6 días de trancón sobre la vía por Villavicencio, por ejemplo? Sí. Cristian Rivas, ¿usted es casanareño, Cristian? Sí, yopaleño. Ah, yopaleño. Sí, señor. Cerebros muy interesantes, gente que se ha dedicado a estudiar y todo este tema de la economía, y que no lo ha llamado, por ejemplo, un gobernador, un alcalde para que lo asesore, Cristian. ¿Por qué estar en el Congreso y de pronto no aprovechar todo ese conocimiento en nuestros entes territoriales? Yo creo que ahí sí quiero darle como un bonus track a la señora Sonia, que no solamente nos tiene a varios profesionales casanareños en comisiones tan importantes como la Comisión Tercera, sino, por ejemplo, hay un asesor, el asesor principal del ministro Palma es del municipio de Payaripor. Sí. Hay diferentes jóvenes que están trabajando en el gobierno nacional de manera, digamos, técnica. Nos alejamos del discurso ideológico para decir, bueno, la economía se está comportando de esta manera, hay un proyecto de ley tributario, y yo creo que se están dando espacios. Yo creo que la senadora ha abierto esos espacios, esos canales, para que los jóvenes casareños podamos hablar de nación, podemos hablar de territorio, pero también podamos hablar de esa sinergia de lo que puede ser, digamos, los mecanismos de cooperación internacional. ¿Cuántos años tiene Cristian? 30. 30 años, muy joven. Ya tiene 2 profesiones y es estudiante de una maestría, ¿no? Sí. ¿Qué maestría, Cristian? En planificación y gestión del territorio. Planificación y gestión del territorio. O sea que no tiene, o sea, tiene la razón quien dice que en la administración pública, Cristian, lo esencial es planear, saber diseñar, saber proyectar el futuro desde el escritorio y luego volverlo práctico. A ver, digamos que los planes de ordenamiento territorial, digamos al método de estudio, tienen que ver con 2 conceptos: la gobernabilidad y la gobernanza. La gobernanza es la participación de los ciudadanos de sectores públicos y privados dentro de las decisiones de gobierno. Pero para hablar, digamos, de lo que tú dices, hay 3 factores fundamentales: lo que es la formulación, la ejecución y la evaluación dentro de la administración pública. Dentro de la formulación vamos a encontrar
digamos, esquemas como el POT, el plan estratégico, vamos a encontrar el plan de desarrollo o el plan financiero o el plan plurianual. ¿Sí? Digamos, en la ejecución el POAI o el plan de acción o el PAC, que es el plan único de caja, pero en la evaluación como tal, que es donde se mide la eficiencia y la eficacia de los administradores, podemos encontrar la evaluación del plan de desarrollo o los informes de gestión que son emitidos por la Procuraduría, donde se dice qué tanto se ha ejecutado el plan de desarrollo. En este momento la discusión debería centrarse en qué tanto se ha ejecutado el plan de desarrollo del gobierno departamental y del gobierno municipal y qué implicaciones tiene eso dentro de la economía. Porque, digamos, hay algo muy importante. Ustedes han escuchado lo que está pasando con el tema del catastro multipropósito. A pesar de que se tenga... Es una ley nacional, ¿no? Sí, y está bien, porque hace más de 15 años no se hace una actualización catastral en el municipio de Yopal y la tributación se tiene que hacer. Pero los casanareños o los yopaleños son muy juiciosos pagando sus tributos. Los empresarios son muy juiciosos. Ese tejido de los recursos de destinación libre, que llegan a más de 125.000 millones de pesos en el caso del municipio de Yopal, ha generado un abanico de posibilidades para que la administración pública invierta en infraestructura, en investigación y en otros componentes como la seguridad. Sí. Sí, ahora que hay que ver si se está invirtiendo realmente o qué se está haciendo con esos recursos, o por si falta de planeación, o por si falta de la posibilidad de ejecución o una política seria de gobierno, no se estén distribuyendo esos recursos y tengamos una afectación en el gasto público. En conclusión, Casanare y la Orinoquía hoy día 2025 está listo para una internacionalización, Cristian. Tenemos en materia de recursos naturales, Samuel, tenemos todas las capacidades. O sea, Casanare, lo que es la región Orinoquía, que tiene el 25% del territorio nacional, tiene la capacidad para poder hablar de energías renovables a base de cultivos. Tenemos toda la capacidad. Mire, nosotros teníamos ahorita un análisis previo sobre lo que está pasando en el departamento de Casanare. Por ejemplo, el departamento que más produce arroz es el departamento de Casanare. Es el segundo productor de petróleo. Aún por más de 30 años seguimos estando en el segundo renglón. Es el tercer hato ganadero y posteriormente el cuarto productor de palma. Eso es muy atractivo para los inversionistas internacionales, pero tenemos que tener obras complementarias al aeropuerto internacional, el Alcaraván, y adicional a eso un POT debidamente actualizado para poder hablar de uso del suelo y de tributación. Mire, los empresarios en el departamento del sector hotelero tienen un gran problema, y es que les sellan los hoteles porque no están en el uso debido del suelo. Se tiene que modificar eso. Mire, la cumbre que se realizó el pasado 18 dejó utilidades cercanas a los 3.000 millones de pesos a la ciudad, en hoteles, en restaurantes. Tuvimos aproximadamente 5 delegaciones de 5 departamentos. Estuvo la gobernadora del Meta, también estuvo el gerente del metro de Bogotá y el director de la Cámara Colombo-China. Aquí hay una posibilidad extensa, pero se tienen que empezar a firmar convenios directamente. Pues el jefe de las relaciones internacionales es el presidente de la República, y la recomendación para el presidente es que ponga los ojos en la Orinoquía. Si podemos hablar de implementaciones drásticas de infraestructura, podemos hablar de que Casanare podría tener oportunidades grandísimas. Pues estamos graves entonces, Cristian, porque el presidente Petro ya va a cumplir 4 años de gobierno, le queda uno y no ha venido una vez como presidente a Casanare. Sí, digamos que una vez. Sí. Sí, digamos que necesitamos más presencia del gobierno nacional en el territorio nacional. Básicamente lo que podemos decir nosotros acá es que la discusión es de los jóvenes. Por eso yo le decía a diferentes candidatos de los CMJ, es raro que ustedes se ubiquen en los extremos. Hablemos de la planificación territorial, de la planificación financiera, de lo que está pasando económicamente. Mire, la Cámara de Comercio tiene unos componentes macroeconómicos y unos boletines económicos interesantes. Yo he hecho trabajos académicos y los he citado y están buenísimos. Lo que hay que empezar es a evaluar esos números y mirar cómo podemos potenciar. ¿Cómo lo hacen los chinos? Planes largos. Planes largos. Es decir, ellos cogen aproximadamente planes de desarrollo económico a 15 a 20 años y se cumplen. Y los funcionarios del Estado que no den garantías o no den eficiencia y eficacia en esos planes tienen que salir del gobierno. Bueno, claro que son dos idiosincrasias muy diferentes, dos culturas, ¿no? Esa es una cultura disciplinada, paciente, y nosotros pues somos un poco más folclóricos, sí, más bailables.
Sí, sociológicamente somos más floripondios, podría decir mi abuela. Y pues eso hace de pronto más difícil también los procesos en temas tan delicados como este de la planeación a largo plazo. Claro, pero yo arrancaba diciendo que el departamento ha exportado más de 100.000 millones de pesos en arroz. Eso es importante para la economía. Pero yo quiero darle un dato para terminar acá, para mirar algo que me parece supremamente interesante. En el 2013, el petróleo hacía parte aproximadamente del 70% del Producto Interno Bruto. Para el 2024 hace parte del 33%. Es decir, que hubo una diversificación del Producto Interno Bruto que ascendió casi un 17%. Eso es importantísimo. ¿Qué quiere decir? Que sectores como el arroz, que tienen que, digamos, explotarse de manera amigable y sostenible, pero sectores como la palma, que entre otras cosas las empresas que cultivan palma en el centro del departamento han empezado a construir parques de energía renovables para mover sus máquinas a través de eso. Por ejemplo, en la Cámara de Comercio, el 75% de lo que ustedes ven en ese edificio es la energía la consumen con paneles solares. Entonces se puede hablar directamente de la diversificación de energías renovables, pero a partir también teniendo como base la explotación de hidrocarburos, porque las rentas de los hidrocarburos nos va a permitir generar políticas públicas de investigación e implementación de esas energías renovables para poder implementar. Eso lo hizo China, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Hungría. Entonces creo que es un error decir que se tiene que, digamos, desligar la economía del petróleo, porque no puede ser así. Digamos que nosotros sí hemos visto un impacto notorio en materia de vuelos, de ocupación hotelera, de todo lo que dejan las empresas de petróleo en el departamento de Casanare, que es una economía circular, lo que decía Manquio, una economía circular. O sea, el tema de la industrialización de la que tanto habla el actual gobernador César Ortiz Zorro tiene razón, ¿no? El tema es materializarlo, que no se quede en el discurso. La industrialización para el departamento de Casanare tiene que ser una política de gobierno y una política pública. Y se tienen que hablar desde los colegios, de las universidades, se tiene que hablar también en la academia y posteriormente algo que yo hago énfasis en las corporaciones municipales y departamentales. Un concejal o un diputado tienen que saber qué es un marco fiscal a mediano plazo y estudiar las variables económicas. Tienen que saber específicamente qué está pasando y qué pasa si se disminuye el gasto público o si se, digamos, se tranca, por decirlo así, los recursos que son públicos para la utilidad pública. O sea, ahí hay que empezar a analizar desde más a fondo. Es decir, vuelvo a insistir, doctor Cristian Rivas, el tema es también de preparación, de educación, no solamente desde los colegios, desde los niños de más tierna edad, sino nuestra dirigencia política, ¿no? Yo creía que sí, yo siempre lo he dicho. Digamos que cuando debate uno con gente, uno dice, ustedes se quedaron, los padres, los tíos, los abuelos, ustedes se quedaron en el Frente Nacional. Nosotros no podemos caer en la polarización, no podemos, mire lo que está pasando con la polarización, ya llegamos llevándolo a un tema específicamente político. Tenemos que hablar es de economía, tenemos que hablar de administración pública y sobre todo tenemos que hablar de cómo la academia puede fundamentar una base realmente sólida para el desarrollo integral de las economías, no solamente en la región, sino en el país. Digamos que hay que ser objetivos también en diferentes componentes. Por ejemplo, el incremento sustancial del salario mínimo en la pasada vigencia, en la pasada anualidad de un 9,54%, estimuló la economía en el país. Eso fue un acierto del presidente Petro y lo dijo el Banco de la República cuando el banco había dicho que eso podía alterar de manera puntual la economía, pero lo que hizo fue estimular y las empresas respondieron directamente a la estimulación económica. Son cosas que son buenas y hay que decirlas, pero que digamos que se están haciendo cosas malas también, pero ahí es donde hay un marco de la objetividad y cuando usted es objetivo tiene economías excelentes como la china o la japonesa. Bien, son las 7:33. ¿Se queda algo en el tintero, don Juan Samuel? No, pues decir que es una labor resaltable la de la senadora Sonia Bernal, ¿no? Y como lo reconoce el propio Cristian Rivas, pues esto de rescatar jóvenes que se han dedicado a estudiar, jóvenes profesionales para su UTL, ya es un comienzo de creer en nuestras capacidades, de creer en nuestros profesionales y los resultados, como nos lo has puesto acá Cristian Rivas, asesor de la Comisión Tercera en el Congreso de la República. Cristian, nos alegra mucho, hombre, no sabíamos que había en la UTL de la senadora gente tan brillante como usted, hay que
decirlo en su cara, gente que se ha dedicado a estudiar este tema de la economía y estos procesos sociales, y ojalá también quede también este mensaje en la atmósfera casanareña de que debemos elegir mejor también a nuestros concejales, a nuestros diputados, a nuestro alcalde, a nuestro gobernador, porque ya el mundo va en una dirección cada vez más exigente y no podemos quedarnos en el discurso político, en la ideología, sino debemos pasar ya a temas mucho más profundos, como usted aquí lo ha expuesto. Por supuesto, yo creo que el tema de las ideologías o la polarización le ha hecho un daño garrafal al país en materia de violencia, en materia de la distribución de la riqueza, en materia de la economía. Nosotros todavía seguimos en ese frente nacional entre conservadores y liberales, ahora es izquierda y derecha, y eso no ha generado, digamos, que nos concentremos en algo tan importante que es el desarrollo regional. Estamos muy atrás. Cristian, muy gentil, siempre bienvenido. Gracias. Lo estaremos consultando sobre temas económicos, si usted nos lo permite. Por supuesto.